Les damos una cordial bienvenida a la actividad de presentación del libro Crop Physiology Case Histories for Major Crops, editado por el Dr. Víctor Sadras, investigador principal del Instituto de Investigación y Desarrollo de Australia del Sur, y por el Dr. Daniel Calderini, profesor titular del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Universidad Austral de Chile. Saludamos en primer lugar al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UACH, Dr. José Werner, al Dr. Fischer, investigador y miembro honorario de CISAIRO, Organización de Investigación Científica e Industrial de Australia, a los editores del texto, Víctor Sadras y Daniel Calderini, a los expositores y expositoras de los capítulos y al público que se ha unido a esta transmisión. Estamos transmitiendo esta actividad por Facebook y el canal de YouTube de nuestra facultad, en donde pueden ir dejando sus comentarios que compartiremos al final de la presentación. A continuación, invitamos al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile a compartir un saludo con los asistentes. Gracias, Paola. Bueno, muy buenos días a todas y todas las personas que hoy nos acompañan en la presentación del libro Crop Physiology Case Histories for Major Crops, editado por el Dr. Víctor Sadras, investigador principal en ecofisiología de cultivos de SARDI, el Dr. Daniel Calderini, profesor titular del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Universidad Austral de Chile, a quienes felicito con mucho cariño por esta importante contribución científica. Quisiera también saludar al Dr. Tony Fischer de CISAIRO, quien aceptó la invitación para comentar esta publicación. Un saludo también a los autores y autoras que pondrán algunas consideraciones a los capítulos desarrollados por este libro, el doctor Alejandro del Pozo, la doctora María Otegui y a la doctora Carolina Lizana, que también es prodecana de nuestra facultad. Para nuestra facultad es muy grato que uno de nuestros académicos, como es el caso del doctor Daniel Calderini, sea editor de un proyecto y que se materializa en un libro que reúne a destacados investigadores nacionales y extranjeros. Daniel, creo que es necesario destacar tu aporte en el área de la fisiología de cultivos, así como también las distinciones que a lo largo de tu carrera te han hecho ser un referente que ha trascendido nuestras fronteras y se ha consolidado a nivel internacional. Gracias a eso, has puesto a nuestra facultad y universidad en un lugar de privilegio y me parece justo hacer este reconocimiento público. Bueno, en cuanto al libro, este libro es fruto de un trabajo colaborativo que ha unido el conocimiento de 92 científicos destacados a nivel mundial que abordan procesos fisiológicos de distintos cultivos, presentando en ese contexto problemáticas, soluciones y desafíos. En el prefacio del libro se nos indica que en 2009 se publicó la primera edición de Fisiología de Cultivos, con una segunda edición en el 2015. La premisa de estos libros era que los agricultores dependen principalmente de variedades y prácticas culturales. En 2018 se actualizó el libro de Fisiología de Cultivos con un enfoque en los procesos bajo un contexto de cambio climático. En esta ocasión se actualiza el libro de Fisiología de Cultivos con un enfoque en los impulsores genéticos y ambientales, captura y eficiencia en el uso de la radiación, agua, nutrientes, rendimiento y aspectos también de calidad. También, ya casi para finalizar, quisiera destacar el trabajo de los académicos Dante Pinochet, Carolina Lizana, Patricio Sandaña y Anita Ben, con sus contribuciones en el área de trigo y papas. Bueno, la presentación de un libro es siempre un motivo de alegría y orgullo, más este tipo de textos que contribuyen a mejorar nuestro conocimiento general en el área de las ciencias agrarias, como también a la formación de mejores profesionales e investigadores en esta materia. Mis sinceras felicitaciones a todos quienes contribuyeron a contar este gran logro y espero que esta jornada sea un éxito y cumpla sobradamente con vuestras expectativas. Muchas gracias. A continuación, quisiera también saludar a las personas que se están uniendo a esta transmisión a través del Facebook y a YouTube, que hay académicos, estudiantes, profesionales y gente interesada en lo que hoy estamos presentando, así que les damos la bienvenida por este medio. El doctor Tony Fischer, considerado uno de los especialistas más importantes del mundo en fisiología de cultivos, en especial trigo y de los sistemas agrícolas en general, se graduó en Ciencias Agrarias en la Universidad de Melbourne y se doctoró en la Universidad de California, Davis.
Fue director del programa de trigo del Centro Internacional de Mejoramiento y Maíz y Trigo, CIMIT, entre 1988 y 2005. También fue manager del programa de investigación del Centro Australiano de Investigación Agrícola y entre 1995 y 2005. Actualmente es miembro honorario de CISAIRO. Entre otras muchas distinciones, es coordinador del Fondo Crawford, miembro del Comité del Centro Internacional de Investigación de Arroz, miembro del Instituto de Ciencias Agrarias de Australia y de la Sociedad de Agronomía de Estados Unidos. El Dr. Fischer ha recibido la medalla C.M. Donald y la medalla William Farret y es miembro de la Orden de Australia. Es un honor que hoy nos acompañe para referirse al libro que presentamos. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan bien? Ok, muchas gracias por sus palabras amables, Paola. Decano Dorman, Víctor, Daniel y colegas, para mí es un gran honor, placer y reto tener esta tarea hoy. Este libro es el tercer texto del campo de Víctor Sadras y Daniel Calderini, quienes felicito con mucha admiración por este último trabajo. El honor viene de su amable invitación para este papel, que seguro reflexiona mi larga carrera en el campo de fisiología de trigo, comenzando más de hace 50 años. El placer viene de lo interesante y riqueza del contenido del libro, y el hecho que conozco personalmente a varios de los autores. Además, tengo un respeto muy grande para la ciencia agrícola de los tres países, obviamente liderando este esfuerzo, siendo Argentina, Chile y Australia, aislados en el extremo sur del mundo. El reto viene del hecho de que el libro tiene 750 páginas, obviamente demasiado para digerir en pocos días. Y a pesar de lo bueno del libro, no sería Tony Fischer hablando si no pudiera tocar algunos temas que no recibieron suficiente atención en estos tiempos difíciles para la ciencia, incluyendo la fisiología de cultivos. Algo para el próximo libro, pues. Para empezar, un poquito sobre la importancia de cultivos para alimentar el mundo a costo razonable. Algo ya apreciado por ustedes, pero por eso va a ser corto y rápido. ¿Puedo tener la primera slide, por favor, Arturo? La siguiente, por favor. Ojalá que puedan todos ver esto. El negro es el aumento en población de 1960 a 2016, por ahí. Lo verde es aumento en producción de cereales. Y lo que se nota es que la relación entre los dos ha aumentado en 50% en los últimos 60 años. 50% más producción por persona en ese tiempo. Y el rojo, la línea roja, demuestra los precios reales para cereales durante esa época, mostrando que ha bajado notablemente los precios reales hasta más o menos en el año 2000, y en 2008 vimos un aumento y últimamente una decaída de nuevo pequeño, pero por lo general más bajos precios ahora que al principio. Siguiente diapositiva, por favor. ¿De dónde viene el aumento de producción? Primero arriba tenemos área de todos los cereales. Poco cambio en los 60 años. Y abajo, en línea roja, el aumento en rendimiento, que se ha aumentado en 200%, que es una línea bastante recta, que es una cosa interesante por sí mismo. Pero lo importante es que tenemos más producción debido a rendimiento y no debido a área. Pero tenemos que mirar de más cerca los últimos años. El último diapositiva, por favor, Arturo.
Próxima. Ya. Aquí vemos lo que ha pasado con el área de no solamente cereales, sino todos los cultivos en los últimos 30 años, de 1980 a 2005 y 2005 a casi 2020. Lo interesante es que se ha aumentado el área en el lado izquierdo significativamente y también rendimiento sigue en la línea recta que vimos en la diapositiva anterior. Lo bueno es que producción sí ha aumentado a una tasa más rápida, probablemente debido a la alza de precios que vimos empezando el 2008. Eso es bueno. El aumento de producción llegó a empezar a bajar los precios hacia el final de los 15 años. Lo malo del aumento en producción es que una parte se debe a aumento en superficie y eso trae muchas consecuencias ambientales que debemos intentar evitar. Es obvio de esta pequeña serie de gráficas que el aumento en rendimiento es la mayor contribución que puede hacer la fisiología de cultivos para el mundo y para el ambiente. Ok. Ahora, esto demuestra la importancia de cultivos en el mundo y la importancia de mantener o mejor aumentar la tasa de progreso y rendimiento a través de agricultura moderna hasta que la población mundial se estabilice hacia el fin del siglo. Ustedes lo saben, pero hay una gran necesidad que lo sepa y acepte el resto del mundo. Bueno, pasando al libro. El libro tiene muchas y muy buenas y interesantes características. En el preámbulo, los editores hacen referencia al libro de Lloyd Evans, que tengo aquí en mi escritorio, en mi casa, desde hace mucho tiempo, un libro del año 1975, con un título y contenido muy parecido al libro que estamos lanzando hoy. En los 45 años entre estos dos libros ha habido muy poco sobre el mismo índole. Yo y los editores conocimos a Lloyd, quien lamentablemente falleció hace 6 años. Él hubiera estado muy impresionado con este nuevo libro, especialmente el progreso masivo en conocimiento que hemos visto y al que él contribuyó de manera significante. Segundo punto, una diferencia con el libro de Evans, que tenía menos que 2 autores por capítulo. El de Saras y Calderini tiene un promedio de 4, arriba de 4, y hasta 10 en un caso, o posiblemente 2. Eso es probablemente la consecuencia de lo complejo de la ciencia de cultivos hoy. El movimiento valioso hacia investigación más en colaboración y la facilidad de viajar y comunicar ahora, algo que no se podía imaginar hace 45 años. Un hecho notable del nuevo libro es la dominación por científicos entrenados, por lo menos en su primer grado, en la Universidad de Buenos Aires, en el famoso IFEBA, Instituto de Investigación Fisiológicos e Ecológicos vinculados a la agricultura. Entre sus fundadores, el profesor Soriano y después Antonio Hall, Rodolfo Sánchez y Ronaldo León. Debo mencionar también el fuerte apoyo durante décadas del CONICET de Argentina, recién ranked como el mejor instituto de investigación de inversiones gubernamentales en América Latina, apoyando a la investigación. Para mí, un highlight del libro es la consideración de 22 cultivos. Evans solamente podía cubrir 9 cultivos.
Una crítica de la agricultura moderna y su investigación es que domina 4 cultivos: maíz, arroz, trigo y soja. Hoy otros cultivos están saliendo, como canola, y otros menos comunes están recibiendo atención finalmente, como las 6 leguminosas que tienen capítulos propios en el nuevo libro, más cassava y quinoa, 2 cultivos de origen sudamericano. Quinoa es la cenicienta del libro, con solamente 200.000 hectáreas sembradas en 2019 en todo el mundo, según la FAO. Arriba viene el lupis, con solamente 1 millón de hectáreas. Desafortunadamente, no había espacio para centeno y triticale. Digo desafortunadamente porque este último, según mis colegas aquí en Australia, ha llegado a un rendimiento potencial mayor que lo de trigo. Otro punto muy positivo del libro es el enfoque global de cada capítulo. Además, se presta atención para que los parámetros y abreviaciones que describe el desarrollo y crecimiento de cultivos, el uso de recursos y la calidad del producto sean comunes a través de los capítulos. Todos están cantando de la misma himnario. Y a veces hay comparaciones entre los cultivos individuales, porque podemos aprender de esto. Lástima que los editores resistieron, probablemente por falta de espacio, el reto de resumir lo común y contrastante entre sus 22 hijos, como hizo Evans en su último capítulo para sus 9. Debo mencionar también que la literatura citada en cada capítulo es notable en su cantidad y origen reciente. Como promedio hay 250 referencias por cada cultivo, pero trigo gana con cerca de 600. Eso es, por supuesto, Gustavo Schlager. Cada capítulo presenta atención al papel de la agronomía en cada cultivo, también el ambiente agroecológico en el cual está cultivado, y a veces el sistema de manejo, el farming system, dentro del cual tiene que caber. Las importantes cuestiones de secuencia de cultivos y socioeconomía, especialmente donde los productores son pequeños, por ejemplo, el caso del cassava. Este alcance es, desde mi punto de vista, una parte importante del mejoramiento del rendimiento de cultivos. Otro tema de mucho valor para estos tiempos es la discusión en todos los capítulos de la eficiencia del uso de recursos, en particular agua y nutrientes, especialmente nitrógeno. Debido a las limitaciones en los recursos y que son caros en términos de dinero y energía y frecuentemente llevan costos ambientales, la agricultura moderna es comúnmente criticada debido a la percepción debido a una percepción de baja eficiencia de uso de recursos. Quizás debiera haber habido más atención en el libro al hecho de que cultivos de alto rendimiento y bien manejados logran una mejor eficiencia en términos de uso de recursos por unidad de producto. Eso es lo que se llama intensidad de uso de recursos, que otras formas alternativas de manejo, como por ejemplo propuestas en medios populares informativos en estos días. Mi única sugerencia para el futuro de fisiología de cultivos es la aplicación del amplio conocimiento presentado en el libro al mejoramiento genético, sea comercial o público. Un capítulo notable que revisé rápidamente era el de sorgo. En este, la fisiología y la agronomía están fuertemente ligados a través de investigaciones en campo con agrónomos guiados por modelos de simulación. Aún así, este capítulo no presta suficiente atención al reto más importante hoy para la fisiología de cultivos y su financiamiento. Es decir, validar y cumplir la promesa de traits útiles
para producir mejores variedades. La fisiología retrospectiva tiene que transformarse en fisiología predictiva y aplicada. No es fácil, pero ya hay ejemplos exitosos y lecciones. Hay que analizar estos a fondo y publicarlos, con el objetivo de completar el camino de nuestro amplio conocimiento de fisiología de cultivo hacia mejores variedades en campos de agricultores. Esto lo veo como una colaboración esencial con el uso de marcadores moleculares, selección genómica y ingeniería genética para seguir levantando el rendimiento de cultivos en forma sustentable. Quizás necesitamos otro libro dentro de poco tiempo. Gracias por esta oportunidad que me han dado lanzar el libro y comentarlo. Creo que el libro será un importante hito en la fisiología de cultivos. Gracias a los editores, a los 92 autores, y gracias por su atención. Agradecemos al doctor Fischer por sus palabras y por sus comentarios. A continuación, invitamos al doctor Víctor Sadras, editor del libro que hoy nos convoca, a referirse al texto. En la actualidad, el doctor Sadras es investigador principal del Instituto de Investigación y Desarrollo de Australia del Sur y un referente internacional en agricultura. El doctor Sadras se presenta como un investigador que hace preguntas sobre el funcionamiento de los cultivos y busca respuestas en la interfase entre ecología de cultivos, mejoramiento y agronomía, basado en la premisa que la producción depende de dos menús tecnológicos, variedades y prácticas. Aunque no lo menciona en su presentación, ha desarrollado teorías sobre la economía de carbono, agua y nitrógeno en especies anuales y perennes, en sistemas de secano y bajo riego en países como, por ejemplo, Australia, Argentina y China. Ha participado en el desarrollo de Aquacrop de la FAO. Cuenta con más de 200 publicaciones indexadas. Es editor de revistas internacionales como Field Growth Research, Journal of Agronomy, entre otros, muchos méritos. Hoy comentará sobre su tercer libro como editor sobre fisiología de cultivos. Le damos la bienvenida. Gracias, Paola. Gracias al señor decano por sus gentiles palabras y a Tony por quedarse despierto tan tarde a haber dado una mirada al libro y condensado hallazgos y deficiencias, incluso la omisión, Tony, de Centeno, Triticale. Cuando le di el ejemplar a Peter Hyman, él miró el índice y preguntó por mijo. También nos omitimos los millets, que son importantes en muchas partes del mundo. Les voy a hacer una breve reseña de cómo llegamos hasta aquí. En 2016, más o menos, Daniel, a cargo de cursos de Fisiología de Cultivos en la Universidad Austral, identificó una brecha pedagógica, si se quiere. Y de allí surgió su motivación para compilar un libro de Fisiología de Cultivos con fines didácticos primariamente. Él les va a poder contar un poco más ese origen y las consecuencias, cuáles son las aplicaciones que encuentran en su práctica como docente. Para ese primer libro tuvimos que resolver un primer problema, que es en realidad dos problemas que no son independientes. Por un lado, sin antecedentes en esta área, teníamos que convencer a colegas que dedicaran su tiempo a escribir capítulos. Y hay una resistencia justificada a escribir capítulos de libros porque se entiende que publicaciones o revisiones en journals tienen más impacto. Eso es cierto, aunque hay dos factores que cambian un poco ese panorama. Uno es que los libros se publican electrónicamente y son sujetos a métodos de búsqueda, etcétera, no muy distinto a lo que son papers en journals. Y el segundo factor que ha cambiado es que plataformas como Google Scholar
capturan el impacto no solo de los papers, como hace Web of Science, sino que también capturan las citas en cualquier cosa que esté publicada, y eso genera índices H, por ejemplo, que tienen consideración de los libros. Superado ese desafío inicial, convencimos a una editorial reconocida que apoya el proyecto y convencimos a los autores que contribuyan, y ese primer libro está estructurado sobre procesos: agua, nitrógeno, nutrientes, radiación, desarrollo, y es transversal para los cultivos. Para la segunda edición no tuvimos que convencer a la editorial, ellos nos convocaron, pero allí el desafío era, en un plazo de 5 años, donde a diferencia de otras ciencias como la biología molecular, en donde en 5 años una tecnología se torna obsoleta, en nuestro campo el progreso es mucho más lento. Entonces, renovar con el mismo ángulo todo un libro no era fácil. Lo que hicimos en la segunda edición fue mantener a algunos de los jugadores, todos tuvieron la oportunidad, algunos reconocieron directamente, después no tengo mucho más que agregar a mi capítulo original. Y entonces hubo un recambio de un porcentaje de los autores que le da a la segunda edición un matiz distinto. Un ejemplo solamente: en la primera edición el capítulo de agua lo hizo Elías Fereres, que es un ingeniero especializado en irrigación. En la segunda versión, el capítulo de agua estuvo a cargo de un grupo de ecólogos que miran más que todo anatomía desde el punto de vista evolutivo. Cuando llega la invitación para el tercer libro, que es el que estamos tratando, personalmente no tenía motivación porque no encontraba la gracia de actualizar algo sobre lo que no había mucho progreso, y entonces recurrimos al modelo de Lloyd Evans que ha mencionado Tony, y es cambiar completamente el eje del libro y pasarlo de procesos a cultivos. Dentro de cada cultivo mantenemos las bases fisiológicas de recursos: agua, nutrientes, radiación, desarrollo, formación de rendimiento, y aquí tratamos de darle un poco más de énfasis a la calidad. En los 3 libros hay un eje común que ya está mencionado varias veces, pero quiero recalcarlo, porque esa es nuestra pauta profesional. La fisiología es una ciencia subsidiaria, igual que la entomología, igual que la genética, edafología, climatología, economía. No tienen una aplicación directa. La aplicación para los productores es variedades y prácticas. ¿Qué voy a crecer y cómo? Entonces, a menos que todas estas ciencias subsidiarias estén de alguna manera vinculadas al mejoramiento genético o a la agronomía o ambas, el impacto se espera que no sea... no estamos capturando el potencial de todas estas ciencias subsidiarias. Eso es lo que nosotros ponemos en práctica, eso es lo que tratamos de promover en nuestros libros, y lo hemos conseguido con resultados mezclados. En algunos casos, colegas que comparten esa filosofía es directo; en otros casos hemos tenido colaboraciones de biólogos de planta o ecólogos, en donde esa resonancia con la agronomía y el mejoramiento no es tan evidente. Ahora estamos en manos de los lectores que nos digan, como nos ha dicho Tony, sobre el valor de este libro, y seguimos recibiendo recomendaciones sobre la lista de omisiones. Ya tenemos 3. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sadras, por sus palabras. Ya al final de la jornada de esta presentación del libro tendremos la oportunidad igual de incorporar algunos comentarios de la gente que nos está acompañando en esta transmisión. Y a continuación vamos a dar paso a la exposición de algunos de los autores y autoras de los capítulos del libro. En primer lugar, vamos a invitar al doctor Alejandro del Pozo. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca y quien actualmente dirige el Centro de Mejoramiento Genético y Fenómica Vegetal de esta facultad. Pertenece al grupo de investigación de ecofisiología de sistemas pastoriles del Departamento de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid.
El doctor Del Pozo también es el director del programa del doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. Es miembro del Comité de Acreditación de Posgrado de la CNA. Fue miembro de Fondesit y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Agronómicas. Sus intereses de investigación son la ecofisiología de cultivos, particularmente cereales y leguminosas, fenotipado y estudios de sistema radical de cultivos. Es integrante de comités editoriales de revistas del área y ha publicado numerosos artículos de investigación en el área agronómica. El doctor Del Pozo se referirá al capítulo de lupino. Le damos la bienvenida entonces. Gracias, Paola. ¿Ver mi presentación? ¿La imagen? Hola. Ven, hola. Oh, ¿qué pasó? Uf. Se ve. ¿Paola? ¿Paola Hola, se ve? sí, se ve estupendamente. Ah, ya, ok, que no veía. Bueno, muchas gracias, Paola, por la presentación. Para mí ha sido un honor contribuir como autor del capítulo de Lupino a este magnífico libro de Fisiología de Cultivos, el cual está organizado por especies, que creo que ha sido una muy buena idea, ya que facilitará la lectura especialmente a alumnos de pre y posgrado interesados en conocer cómo funcionan los cultivos. Daniel y Víctor me hicieron la invitación de escribir el capítulo de Lupino en agosto de 2019 y que me encargaba de buscar algunos coautores. Acepté con gusto porque he trabajado por muchos años en diversas especies de leguminosas, tanto de grano como forrajeras. Una opción lógica era invitar a investigadores australianos por la importancia del lupino allí, la investigación que han hecho sobre fisiología de lupinos. Bueno, y incorporar también un colega de Chile por el gran potencial de producción que tiene el lupino en el sur del país. Así invité al doctor Jairo Palta de Australia, al doctor Mario Mera de Chile, pero solamente este último aceptó este desafío. Mario es fitomejorador de leguminosas de grano, incluido lupino, y creador de variedades de lupino blanco como Boroa Inia y más recientemente Alboroto Inia. Trabajó en el INEA entre 1978 y 2019 como fitomejorador y es profesor asociado adjunto en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera desde 1987 y donde continúa trabajando como profesor. Bueno, en enero del 2020, previo ya iniciándose la pandemia, nos juntamos con Mario para organizarnos cómo íbamos a escribir este libro. Estos eran los primeros días de Mario, los últimos días, perdón, de Mario como investigador de INEA, ya que pasaba a retiro. El contenido de los capítulos estaba ya definido por los editores y contemplaba 7 secciones. Uno que era la introducción y el contenido agronómico, una segunda sección sobre estructura, morfología y desarrollo, tercera sección, captura, eficiencia, uso de radiación, captura, eficiencia, uso de agua, captura, eficiencia, uso de nutrientes, y rendimiento, calidad, y se termina con una discusión y perspectivas futuras. Bueno, esto facilitó las cosas y en principio nos repartimos con Mario las secciones de acuerdo a nuestras experiencias. Mario se encargaría de la sección introducción y contexto agronómico, la sección estructura, morfología y desarrollo, y la sección de rendimiento y calidad. Yo me encargaría de las secciones que tenían relación con eficiencia, uso de los recursos. Anduvimos bastante rápido, porque a fines de marzo ya teníamos los primeros textos y comenzamos a intercambiar para ir mejorando las distintas secciones. La primera versión del capítulo se la enviamos a Víctor y Daniel la segunda semana de abril del año 2020. El trabajo de edición de los editores ayudó muchísimo a mejorar el capítulo lupino. La versión final estuvo lista a mediados de julio del año 20. El lupino, no pasa la presentación, no pasa la lámina, disculpen.
Doctor Del Pozo, ¿puede poner Sí. su presentación a pantalla completa, por favor? Sí, eso estoy intentando, pero no quiere. No responde. Y tampoco pasa tampoco pasa a la siguiente. ¿Qué se hace? Sigo. Siga, sí, le recomiendo que siga y nos cuente, sí, lo estamos escuchando Bueno. de esta manera. Así que, lo más importante es que tiene que contar, digamos, de su experiencia al respecto. El lupino, entonces, es un género de planta leguminosa que tiene 270 especies, de las cuales hay solo 4 domesticadas y cultivadas, que son Lupinus albus, angustifolios, luteus y mutabilis. Hay una quinta especie semi-domesticada que es Lupinus consentini. La semilla de lupinos tiene un alto contenido de proteínas que va entre 30 y 50%, dependiendo de la especie y su uso variado. Se utiliza principalmente en alimentación animal, de rumiante y monogástrico, incluido peces, pero también en mezclas con harinas para la fabricación de galletas, pastas, entre otros. En Chile está siendo muy utilizado para la alimentación de peces en pisciculturas. La superficie de siembra de lupinos es de aproximadamente 1 millón, siendo el principal productor Australia, con aproximadamente 600.000 hectáreas. En Chile se siembran del orden de las 25.000 hectáreas. Comparado con soya, que se siembran aproximadamente 120 millones de hectáreas, es un cultivo menor, pero tiene una relevancia importante en ambientes de clima mediterráneo y templados. En estos climas, los lupinos tienen un alto potencial de rendimiento. La arquitectura de plantas es variada y se han descrito 5 patrones de la ramificación, que va desde hábito indeterminado hasta enano con ramificación restringida. Lástima que no pueda mostrarles las imágenes para que vean la diversidad de arquitecturas de plantas que hay en lupino. El tiempo de floración está modulado por la temperatura, fotoperiodo, venalización, como muchas de las leguminosas. Sin embargo, en este caso hay poca información acerca de la variabilidad genotípica, la respuesta a la floración, el fotoperiodo, en las 4 especies de lupinos. Comparado con otros cultivos, los estudios lupinos son hay mucho menor cantidad. El efecto de la venalización y de los genes implicados en la respuesta de la floración se han estudiado principalmente en lupino angustifolio y requiere mucho más estudios en especies como Lupinus albus y Lupinus luteus. El periodo crítico para el rendimiento se ha determinado para angustifolio entre 10 días de la antesis y 50 días después de la antesis, pero no hay información para las otras especies de lupinos y cómo el hábito de crecimiento influye en el periodo crítico. En ambientes mediterráneos, donde los lupinos están expuestos a una sequía terminal, la floración temprana es un mecanismo importante para escapar al estrés hídrico. Quizás lo más destacado de los lupinos es su sistema radical. Fijan nitrógeno atmosférico a través de una asociación simbiótica con Bryozoium lupini. Las especies angustifolio y albus fijan alrededor de 21 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca producida. Las raíces proteoides, raíces en racimo, se desarrollan en albus y el lupinus consentini, pero no en angustifolio. Estas raíces en racimo liberan grandes cantidades de ácidos orgánicos como malato y citrato, y también enzimas como fosfatasa ácida, aumentando la disponibilidad de nutrientes poco móviles en la rizósfera como fósforo, fierro, manganeso y zinc. Esta es una propiedad realmente fantástica, sobre todo de Lupinus albus. Los lupinos cumplen un papel muy importante en la sostenibilidad de los sistemas productivos. Parte del nitrógeno fijado por los lupinos queda en el suelo como residuo de cultivos, raíces y nódulos, y constituyen un insumo importante para el siguiente cultivo. En rotaciones de cultivo, los lupinos pueden incrementar la productividad de los cereales y la rentabilidad de todo el sistema en disminuir la fertilización nitrogenada, permitir mejor control de malezas
y romper el ciclo de algunas enfermedades. Quiero agradecer nuevamente a Daniel y Víctor por habernos invitado y también a poder tener la posibilidad de haber interactuado con Mario, que es un fitomejorador, y de poder haber relacionado la ecofisiología con el mejoramiento. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor del Pozo, por compartir este conocimiento en esta actividad. Le agradecemos mucho su participación. A continuación presentamos e invitamos a la doctora María Otegui, autora del capítulo de maíz. Les cuento que la doctora Otegui es profesora titular de la Cátedra de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires e investigadora superior de CONICET. Su lugar de trabajo actual es INTA Pergamino, en Argentina. Su área de trabajo es la ecofisiología de cultivos extensivos, principalmente maíz, pero también soya, maní y sorgo. Especial interés en estrés abiótico, modelización de cultivos y bases fisiológicas para el mejoramiento genético. Recibió el premio al mérito CONEX 2013 en el área de agronomía, veterinaria y alimentos, y el premio Fundación Pérez Compact 2014, otorgado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de Argentina. En 2017 recibe el premio Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, otorgado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, quien reconoció su valiosa contribución en materia de producción, mejoramiento, industrialización y comercialización de granos y semillas. Por favor, doctora Otegui, la invitamos a compartir unas palabras respecto al capítulo del cual usted es autora. Buenos días, muchas gracias por este tiempo para compartir, y Paola, y también a Daniel y a Víctor. A mí, aparte de comentar un poco el capítulo, me dijeron que lo más importante era contarles un poco la cocina de cómo se hacen estas cosas, que puede ser de interés para algunos futuros autores de el ya propuesto futuro libro por Tony Fisher. Les comento que recibí la invitación de autorar, de ser la autora principal del capítulo de maíz en agosto del año 2018. Y bueno, en ese momento tuve que meditar mis coautores, y ahí tuve una de las primeras disyuntivas a la cual enfrentarme. Si hacerlo con autores de otros países aparte de Argentina, con los cuales tengo vinculación, principalmente de Estados Unidos y Francia, donde hice mi postdoc y doctorado respectivamente hace ya bastantes años, pero conservamos ese vínculo bastante aceitado, o bien posarme en las espaldas de colegas de Argentina que, como bien comentó también Tony, tenemos bastante fortaleza en la ecofisiología de cultivos. Así que en un mes tomé esa decisión. Una cosa la tenía muy clara, y era que si lo aceptaba, mi coautor, uno de mis coautores, iba a ser el doctor Fernando Andrade. Fernando tiene una experiencia inmensa en ecofisiología de cultivos y particularmente en maíz, así que es un autor de reconocidísima trayectoria internacional, así que no dudé en invitarlo al mes de recibir yo la invitación, y Fernando aceptó muy gustoso. Y creo que fue una decisión de ambos casi espontánea, invitar como coautores también a nuestros colegas, los doctores Alfredo Cirilo y Sergio Ward. ¿Cuál fue la razón? En el año 1996 los cuatro producimos un libro, sin otros coautores, sobre ecofisiología de maíz, muy focalizado en Argentina. Por lo tanto, teníamos y seguimos teniendo mucha experiencia de trabajar juntos. Es más, Alfredo, Fernando y yo lo hacemos muy frecuentemente. Y Sergio, que también participó del primer libro, aportaba algo esencial, y es que desde hacía muchos años, décadas, participaba en la actividad privada. Había dejado de trabajar en la academia y había pasado a trabajar en una empresa muy importante en el momento en que lo decidió, hacia fines de los 90, Morgan, que luego fue siendo adquirida por distintas compañías. Hoy es parte de Corteva. Así que Sergio iba a aportar esa experiencia, y principalmente en algo que no es lo más frecuente entre los más destacados investigadores de maíz del mundo, que es aspectos relativos al maíz en zonas subtropicales y tropicales. Y de hecho,
ese era un gran aporte de parte de Sergio. Así que bueno, en septiembre devolví la lista de los coautores y fue aceptada, por suerte, por los editores. Y en marzo del año 2019, fíjense que recién el doctor Mera mencionaba que ellos tuvieron una primera versión en abril de 2020 del libro. En marzo de 2019 recibíamos la hoja de ruta propuesta de contenidos que tenía que tener el capítulo y nos pareció excelente. Entonces empezamos a trabajar con esa hoja de ruta. Tenía un deadline tentativo del 1 de julio que cumplimos, del año 2019, que cumplimos bastante bien, nos atrasamos nada más que un mes. Si hacen alguna relación comparativa verán que íbamos tranquilos produciendo este material. Y eso nos dio mucha fortaleza porque nos permitió un ida y vuelta con los editores importante, que hicieron un gran aporte a la corrección del capítulo. Y bueno, con eso fuimos desarrollándolo sin grandes angustias. El maíz es un cultivo que tiene mucha investigación. Está muy traccionada por la actividad privada. A diferencia de lo que comentaba Tony para quinoa, es el cultivo que ocupa una superficie y producción enorme. Estamos hablando actualmente de casi 200 millones de hectáreas destinadas al cultivo de maíz. Y haciendo también referencia al comentario de Tony sobre el desafío de producir con capacidad sustentable y alimentar a esa población global que aún se encuentra creciendo. Ya la primera figura del capítulo, no las voy a mostrar, los voy a tentar a que traten de adquirirlo. Creo que es un muy buen libro. Si ustedes miran esa primera figura, verán que hay un breakpoint en el año 2005, en que este cultivo, que venía creciendo a razón de menos de 1 millón de hectáreas por año, 880.000 hectáreas por año, ese año se produce un gran cambio y actualmente está aumentando a razón de 4,4 millones de hectáreas por año. Eso es lo que explica, más o menos para la misma época, 2003-2005, el cambio en producción, que pasa de unas 10,5 millones de toneladas por año producidas a 34, de ganancia, de aumento de la producción, a 34 millones de toneladas por año producidas, llevándonos hoy, recientemente, a una producción global de más de 1.250 a unas 1.250 millones de toneladas de maíz. Y el rendimiento ha ido aumentando globalmente de una manera muy estable, a razón de 66 kilogramos por hectárea año. Y ya estamos estabilizándonos, más o menos, no estabilizándonos, logrando rendimientos medios de este cultivo a nivel global de unas 6 toneladas por hectárea. Por supuesto, con rendimientos que alcanzan rendimientos medios que alcanzan las 12 millones de toneladas en el principal productor, que es Estados Unidos. Pero, como bien dijo Tony, mover la producción a través de aumento de área, ha sido algo que ha ocurrido. Y ha ocurrido de manera muy importante en el Cono Sur. Argentina y Brasil han sido bastante responsables de esta expansión en área, al producirse, a partir de la liberación de eventos transgénicos de protección en el año 1996, el maíz BT, esto abrió una ventanita muy importante para empezar a producir maíz en fechas de siembra tardías en estos países, que era una limitante muy seria. Y con ello vino de la mano expandir la frontera agrícola, además de otros aspectos, como fue empezar a producir biocombustibles. Hoy en Argentina, buena parte de la periferia del área central se realiza con maíz tardío y está destinada a biocombustibles. Por supuesto, todo esto cambia muy dinámicamente en los escenarios globales dependiendo de precios, tarifas, intercambio de cereal y ventas a distintos interesados. Escribir sobre el cultivo de maíz es relativamente sencillo por lo que decía, tiene muchísima investigación, esperamos no haber omitido nada importante. Hicimos un esfuerzo también muy grande en no omitir los trabajos fundacionales, tratar de evitar esa tendencia a reinventar la ciencia que hay recientemente, aún en los journals más prestigiosos, en que uno encuentra trabajos que dice, pero esto ya lo dijo fulano, fulana, hace 30 años. Así que tomamos lo nuevo, pero los trabajos fundacionales de ciertos temas están allí presentes. Como dije, es una ventaja
Es una ventaja porque fácilmente uno cuenta con información en casi todos los temas que nos habían priorizado los editores, pero también, debido a ello, a veces es fácil omitir algún trabajo muy importante. Esperamos, como dije, no haberlo hecho. En el caso de nuestro capítulo, otro esfuerzo grande que hicimos fue no simplemente de transcribir información que teníamos tanto propia como internacional, sino además tratar de elaborar un poco esa información. Eso lo van a ver muy especialmente plasmado en algunas de las figuras, tanto del capítulo, principalmente del capítulo de Economía del Agua, en el que hicimos un esfuerzo interesante de integración de información de distintas zonas de producción, Estados Unidos, Francia y Argentina, por supuesto, para la cual había bastante información. Utilizamos algo de modelización de cultivos, como también señalaba Tony, es un área que consideramos fundamental. En Argentina ha tenido bastante importancia el uso de esta herramienta, entre otras cosas, por ejemplo, para tomar decisiones sobre la adopción de este maíz tardío o safrinia. En los últimos años, buena parte de ello se ha hecho gracias al uso de modelos de simulación para las distintas regiones del país. Y bueno, ¿qué más les puedo agregar? Como les dije, no me equivoqué con el tema de los coautores. Una muestra de ellos es que el principal coautor, como les mencioné, el doctor Fernando Andrade, quien fue mi primer invitado, ha sido recientemente galardonado con el Premio de Investigador de la Nación, un premio muy importante que se otorga en el país. Y lo destacado de este premio es que es la primera vez que un ingeniero agrónomo lo recibe. La agronomía tiene varias de las características que mencionó recién Víctor, especialmente además esa tendencia a producir conocimiento apropiable, en particular la ecofisiología, pero bueno, este reconocimiento a Fernando es una pastillita más de valor como para que la gente sepa que en el cultivo de maíz está como autor uno de los principales investigadores en el cultivo. Y nuevamente esperamos no haber omitido a nadie. Buena parte de la gente que, como también dijo Tony, formamos en Argentina en las principales escuelas de posgrado, ha contribuido a generar esta información, y varios de estos estudiantes, lamentablemente, para los argentinos, incluso participan hoy como docentes, profesores en muy importantes universidades de Estados Unidos y también en la industria. Todo eso nos enriquece y, como comenté al principio, hace del cultivo una estrella no menor, y esperamos haber estado a la altura de un libro tan interesante. Espero que ustedes lo encuentren de la misma manera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora María Otegui, por su presentación muy clara realmente, y yo creo que no dejó a nadie afuera porque nombró mucha gente que ha colaborado en este capítulo tan interesante, seguramente para las personas que trabajan en su área. Así que muchas gracias nuevamente. Ahora vamos a invitar a la doctora Carolina Lizana también a presentar un capítulo del libro. La doctora Carolina Lizana es prodecana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, es primera autora del capítulo de papa. Ella va a explicar las principales ideas de esta contribución. La doctora Lizana es profesora del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas de alto impacto del área de la agronomía y de las ciencias vegetales. Trabaja en el cultivo de papa, pero también lo ha hecho en leguminosas de grano y cereales. Sus líneas de investigación están orientadas a la respuesta de los cultivos, en especial de papa a estreses ambientales en el contexto del cambio climático global, así como el rol de la diversidad genética en la sustentabilidad de la agricultura. Doctora Lizana, le invitamos también a compartir sus impresiones y su percepción de este capítulo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Paola, por darme la palabra y partir agradeciendo enormemente a Víctor Sadras y a Daniel Calderini por la invitación a escribir este libro. En nuestro caso somos varios autores en el capítulo, pero que nos fuimos sumando de a poco.
Daniel me pidió en primera instancia a mí y contactó al doctor Hugo Campos del Centro Internacional de la Papa para que pudiéramos escribir este libro. Y bueno, empezamos ¿no es cierto?, a contactar otros autores que tienen mucha experiencia en las áreas en las cuales ellos aportaron y que por lo tanto podían hacer una enorme contribución a este capítulo. Entre los autores del libro está Patricio Sandaña. Patricio trabajó una gran cantidad de años en INIA, acá Remehué, que es el Instituto de Investigación Agropecuaria de nuestro país, y que tiene, ¿no es cierto?, un centro regional dedicado a la papa acá en el sur de Chile, donde hacen mejoramiento, y él, bueno, estudió principalmente la ecofisiología y la nutrición de estos cultivos, y se incorporó recientemente a nuestra facultad, a desarrollar principalmente el tema de la simulación de cultivo. Así que él hizo un gran aporte a este capítulo también en todo lo que tiene que ver con su área del conocimiento. También participó Anita Bem, que es mejoradora genética de papa, ¿no es cierto? Y ella es la curadora del banco de germoplasma que tenemos acá en la universidad, el cual manejamos juntas también desde hace ya varios años. Andrea Ávila hizo el doctorado en nuestra facultad, el doctorado en Ciencias Agrarias. Es bueno, una excelente investigadora, especialista en fisiología y biotecnología de cultivos, que va a iniciar ahora pronto su postdoc. Rogerio Sorato, experto en nutrición de cultivos de la Universidad del Estado de Sao Paulo, es un invitado de Patricio. Ellos están haciendo una colaboración muy intensa en temas de nutrición y simulación de cultivos, por lo cual lo conocimos, digamos, ahora por la escritura de este capítulo, pero muy encantados de recibir su colaboración. Y David Ramírez, quien es el encargado del Laboratorio de Ecofisiología y Modelamiento del Centro Internacional de la Papa, y que trabajó principalmente en la parte de agua, de resistencia a estrés hídrico. Bueno, Hugo Campos es ingeniero agrónomo con formación y trabajo en mejoramiento genético vegetal, pero él ha hecho una larga carrera en el área de la innovación y ahora dirige el área de investigación del Centro Internacional de la Papa. Por lo tanto, para nosotros fue mucho placer y además mucha contribución poder trabajar de la mano de estos colegas que se encuentran, ¿no es cierto?, en este centro tan importante que mantiene la biodiversidad mundial del cultivo de la papa en Perú, y con los cuales pudimos entonces hacer este trabajo conjunto. Bueno, el libro ha sido para nosotros muy interesante de escribir, dada la importancia que tiene este cultivo a nivel mundial, ¿no es cierto? Por eso está entre estos major crops. Papa es el cuarto cultivo a nivel de producción en importancia y, digamos, a nivel mundial, y por lo tanto también es muy importante para la seguridad alimentaria. Además, nosotros particularmente nos encontramos acá en la zona sur de Chile, en una zona de muy alto potencial de rendimiento para este cultivo, y además tenemos la suerte de estar, ¿no es cierto?, al lado de un subcentro de origen de la papa, como es la isla de Chiloé, y tenemos acceso a toda la biodiversidad, ¿no es cierto?, de Solanum tuberosum que existe en esta parte del mundo. Y por lo tanto, eso nos ha permitido enfocar nuestro trabajo, ¿no es cierto?, tanto en temas de aumentos de rendimiento como también de aprovechar esta biodiversidad local para el mejoramiento, para el estudio fisiológico y para, en definitiva, entregar mejores alternativas a los agricultores, que es lo que esperamos después desprender, ¿no es cierto?, de las investigaciones que estamos haciendo tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo. Este capítulo, bueno, como todos, ¿no es cierto?, porque había una estructura sugerida que en realidad era muy coherente con lo que se buscaba, ¿no es cierto?, de este libro, inicia describiendo los diferentes sistemas de cultivo a través del mundo. Como ya dije, es un cultivo que es originario de América, pero sin embargo es ampliamente distribuido a lo largo de todo el mundo, y por lo tanto se cultiva en distintas épocas del año, a distintas altitudes y latitudes, y con diferentes sistemas de cultivo, desde algunos muy tecnificados, ¿no es cierto?, a otros que tienen que ver básicamente con la cultura, digamos, de algunos pueblos, incluso originarios. Luego hay un capítulo que habla de las respuestas del cultivo al cambio climático global, algo obviamente que en el contexto, ¿no es cierto?, en el cual nos encontramos es muy importante abordar.
Después se abordan los principales generadores del desarrollo, entre los cuales está principalmente temperatura y fotoperíodo. En este caso, el fotoperíodo es un determinante muy importante para el desarrollo, ¿no es cierto?, de la papa, y además, justamente esta respuesta al fotoperíodo es una característica diferenciadora entre estos dos grandes grupos de papas que tenemos, ¿no es cierto?, la subespecie andígena y la subespecie tuberoso. Por lo tanto, eso está abordado en el capítulo, junto con la respuesta a la temperatura, como indicaba, la calidad de luz y hormonas que son esenciales en la tuberización, que es obviamente el proceso clave para la producción, ¿no es cierto?, de papa en los diferentes sistemas. Después aborda la captura y eficiencia de uso de la radiación, agua y los nutrientes, con un énfasis en cómo hacer el uso sostenible de estos recursos. La papa, bueno, es un cultivo, ¿no es cierto?, que se caracteriza por tener un sistema radical no muy profundo y con no mucha densidad de raíces, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es muy, temas como la fertilización o el manejo del agua deben ser muy ajustados para que realmente se pueda hacer un uso eficiente de estos recursos, y por eso es muy importante poder estudiar en profundidad estos temas. En los últimos capítulos de rendimiento y calidad se describen los principales componentes del rendimiento, en este caso lo que tiene que ver con la tuberización, la generación de área foliar, obviamente, y el llenado de los tubérculos, que es muy importante en papa y que es muy plástico, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en otros cultivos, y que por lo tanto es un largo periodo en el cual todos los factores ambientales, ¿no es cierto?, y agronómicos son muy importantes para que se lleguen a obtener altos rendimientos. Y la composición nutricional, que aunque la papa, ¿no es cierto?, es en su mayor parte almidón, tiene además una rica y variada concentración de vitaminas y minerales, cuyos rangos varían ampliamente en las distintas variedades, además de los genotipos nativos que aportan, ¿no es cierto?, mucha más variación en contenidos de materia seca, de vitaminas, de fenoles, de antocianos, de una serie de compuestos que hoy día tienen mucha relevancia, puesto que además nos ayudan a obtener una mejor salud. Bueno, el capítulo creemos que aporta la comprensión de la ecofisiología de la papa, incorporando elementos nuevos, tanto como decía María Otegui, ¿cierto?, considerando todos los estudios clásicos y tradicionales del cultivo de la papa, de los cuales hay bastantes. Sin embargo, creemos que hay en la parte ecofisiológica, sobre todo a nivel de estudios de campo, hay un déficit. Por lo menos nosotros lo hemos comprobado cuando hemos buscado, ¿no es cierto?, literatura de apoyo para nuestros trabajos que tienen que ver con identificar rasgos de tolerancia a estrés abióticos como alta temperatura, como estrés hídrico, etc. Y por lo tanto, todo lo que había nuevo en esa materia lo tratamos de incorporar y contrastar con aquellos trabajos más clásicos. Todo lo que tiene que ver con la respuesta a los principales estrés que afectan el cultivo, la nutrición de cultivo, que son además trabajo de los propios autores como de otros que abordan estas materias. Además, en cada una de las secciones tratamos de aportar aspectos, estudios comparativos con materiales nativos, que hoy día son un importante recurso que nos va a permitir enfrentar aspectos como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Los desafíos, ¿no es cierto?, en el cultivo de la papa son muchos, tiene una brecha de rendimiento muy alta, hay productores, ¿no es cierto?, que pueden obtener menos de 5 toneladas, ¿no es cierto?, de tubérculos frescos por hectárea, hasta récords, ¿no es cierto?, mundiales en Estados Unidos de 124 toneladas por hectárea. Aquí en el sur de Chile, de hecho, se llegan a niveles de rendimiento de los más altos también, y también ha habido récords mundiales en el pasado acá. Y por lo tanto, obviamente, los temas que abordar en una situación u otra son muy diferentes. Y ahí eso también genera que las investigaciones que se hagan y todos los estudios ecofisiológicos también tengan probablemente distinta aplicabilidad en una situación u otra. Bueno, la papa, entre sus principales características, es sensible a las heladas, a la sequía, como decía, tiene un sistema radicular limitado, y todos estos factores pueden afectar severamente el rendimiento
y sabemos que muchas de estas situaciones se pueden agudizar con el cambio climático que estamos sufriendo. Por lo tanto, ahí es muy importante, creemos, seguir estudiando y aprovechar todas estas características fisiológicas, nutricionales, etcétera, que nos puede aportar el material nativo. Bueno, en aspectos fisiológicos propiamente tal, hay aspectos poco conocidos del cultivo de la papa, como por ejemplo el periodo crítico, y a pesar de que hay, ¿no es cierto?, mucha investigación, como decía, obviamente en ambientes controlados para determinar cuál es la influencia de la temperatura, el fotoperíodo, etcétera, en aspectos de la tuberización, creemos que hay mucho por conocer todavía en esa materia, y sobre todo cómo responde la papa en una situación de campo. Nosotros, por ejemplo, para darles algún ejemplo nuestro, estamos trabajando con aumentos de temperatura, comparando la respuesta de variedades nativas y comerciales, y ahí hemos encontrado que, por ejemplo, variedades nativas que se caracterizan por producir una gran cantidad de tubérculos muy pequeños, ya como estos que tengo aquí, en condiciones, por ejemplo, de aumento de temperatura en fases clave para su desarrollo, realmente logramos tener tubérculos casi del porte de mi mano. Y eso fue muy llamativo incluso para nosotros, porque uno asume, digamos, que la variedad es como esa y no va a tener tanta plasticidad, y sin embargo la tienen. Por lo tanto, nos parece algo muy, muy importante de seguir investigando. Y lo mismo que las relaciones fuente-destino también no están del todo conocidas. Por otra parte, por lo mismo que ya mencioné de la característica de su sistema radical, la eficiencia de uso de los recursos es un tema clave además para la sustentabilidad futura, ¿no es cierto?, de este cultivo, y temas como el manejo sustentable del suelo. Este es un cultivo, ¿no es cierto?, que se ha ido expandiendo a través del mundo, y en los últimos años principalmente se ha visto una mayor proporción, ¿no es cierto?, de aumento de este cultivo en países como del continente asiático y de África, y ahí hay, ¿no es cierto?, un enfoque sobre el obtener papas fortificadas para hacer frente a la malnutrición de estos países, por ejemplo, o desafíos ambientales distintos a los que, como decía, existen en otros países, y por lo tanto ahí es clave avanzar a lo mejor con focos distintos, dependiendo, digamos, de la zona en la cual nosotros estemos trabajando, pero obviamente todo el conocimiento fisiológico del cultivo va a contribuir a obtener mejores respuestas. Yo no quisiera irme si es que logro compartir la pantalla. De mostrarles un poquito de la biodiversidad de papa que tenemos acá en el sur de Chile. Acá hay una foto que tiene algunas accesiones del banco de germoplasma con, bueno, sus características propias, ¿verdad?, de diferentes formas, colores, pero también de diferente, acá no tengo la estructura de la planta, pero sin duda es muy diferente. Bueno, en esta imagen, por ejemplo, se puede apreciar, ¿no es cierto?, cómo en un estado de desarrollo similar tienen distinta cobertura, pero no solamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con el crecimiento, el tamaño de la planta final, sino que también con la forma que tienen de distribución de hojas, tamaño de hojas, número de ramas, etc. Y además, ¿no es cierto?, existe no solamente esta variabilidad evidente en colores y compuestos fenólicos o antocianos a nivel de tubérculos, sino que también a nivel de hojas, que es lo que pensamos que puede otorgar además diferentes rasgos de adaptabilidad a estrés ambientales. En el banco de germoplasma de papa también se están desarrollando, ¿no es cierto?, líneas mejoradas de papa. En este caso, aquí hay 4 líneas mejoradas que son cruzamientos entre papas chilotas y papas comerciales. Y bueno, y ustedes pueden ver que se puede, obviamente, ¿no es cierto?, como se está desarrollando en muchos países, tener variedades con características superiores, diferentes a las que tenemos hoy día actualmente, por lo menos en el mercado masivo, ¿no es cierto?, de papas, y que tienen características, ¿no es cierto?, de ser más regulares en su forma, de no tener tanta profundidad de ojo,
periodos de receso, ¿no es cierto?, adecuados para la guarda, pero además nos brindan esta coloración que es muy atractiva, pero además tiene compuestos, ¿no es cierto?, que pueden ser benéficos para la salud. Y hay algunas variedades comerciales desarrolladas, ¿no es cierto?, acá en el país, contra las cuales, ¿no es cierto?, vamos contrastando algunos de estos materiales. Yo no sé si acá se ven, pero también tengo aquí un poco las variedades en vivo. A ver si vuelvo a la pantalla. Ahí, solamente para que no se aprecia mucho el color, pero están recién en crecimiento, ¿no es cierto?, estas papitas en el campo, ya en los ensayos que tenemos, pero tenemos materiales de este tipo que nos interesa mucho seguir estudiando en el futuro. Bueno, y ojalá en colaboración con todos los autores que contribuyeron a este capítulo y que esperamos seguir desarrollando investigación conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su exposición, por mostrarnos estos ejemplos de papas nativas que a todos nos encantan mucho. Así que gracias, muy clarito todo. Bueno, para finalizar también, y antes de abrir un poco una ronda de preguntas, les recordamos que a través de Facebook o YouTube pueden dejar sus consultas, sus observaciones o sus comentarios respecto a al texto que hoy día presentamos. Y ahora vamos a invitar al doctor Daniel Calderini, él es coeditor del libro. Él se va a referir a otros aspectos de esta publicación. El doctor Daniel Calderini es profesor titular del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Universidad Austral de Chile. Previamente fue docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto de CONICET. Es fisiólogo de cultivos, en especial de cereales inverno-primaverales. También trabaja en canola, legumbres de grano. Su línea de trabajo es la interfase entre la fisiología y la biología molecular en relación con la generación del rendimiento, el peso de grano y la interacción con el número de granos. Ha trabajado en la respuesta a la temperatura y otros estreses abióticos. Es miembro del Comité de Acreditación de Posgrado de la CNA y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Agronómicas. También es miembro del Comité Editorial de Field Crops Research y de BMC Plant Biology. Y también importante destacar es que China le confirió el Friendship Award en 2012. Dejo con ustedes entonces al doctor Daniel Calderini. Hola, buenos días a todos. Espero que me estén escuchando. En principio, en este cierre de la presentación, y como bien dijo Paola, antes de dar pie a las consultas, comentarios y todas las opiniones que tengan, quisiera hacer algunos agradecimientos, ¿sí? En principio, a ustedes que nos están siguiendo por las distintas redes, ya sea Facebook o YouTube o la que fuera, ¿sí? Si tienen alguna otra conexión que les ha llegado. Mi agradecimiento y el de Víctor también al decano por abrir esta conversación, a Tony Fisher, lo cual nos honra que haya hecho el comentario del libro y su visión crítica que nos ayuda a mejorar. Y veremos si habrá un segundo. Solo decir que teniendo en cuenta lo que dijo Víctor de los 3 comentarios sobre cultivos, tendría que ser, es bastante, como pueden ver, es bastante robusto, tiene 780 páginas, tal vez habría que pensar en 2 volúmenes, en ese caso, para la próxima vez, si es que la hay. Fuera de eso, nuevamente, muchísimas gracias, Tony, por tu disponibilidad de tiempo, tu participación, el haber revisado el libro, y sabemos que no es fácil compatibilizar los horarios entre Latinoamérica y Australia, y era bastante tarde para los horarios de Australia. Entonces, ese reconocimiento por parte
de los editores. También quiero agradecerle a Víctor Sadras, ¿sí? Voy a hacer algunos comentarios personales en esto, porque también es un honor haber trabajado en estos 3 libros con Víctor, dada su sabiduría, su capacidad, su cosmovisión. Víctor tiene una preparación y una visión con un fuerte impacto desde la ecología también, que siempre es enriquecedor. Entonces estoy profundamente agradecido, y el hecho de compartir la amistad también. Eso es. Las suertes que uno ha tenido a lo largo de los años y a través de esta carrera. Sí, también agradecerle a Alejandro, que ya hace tiempo que nos conocemos, que participamos en una red de sustentabilidad del programa CITED. Quiero mencionarlo, al programa CITED, porque si bien no tiene relación directa con este libro, también nos ha enriquecido, nos ha dado posibilidades, y miembros de esa red, como también Carolina, han participado en esta publicación. Entonces, mi agradecimiento a CITED y ex-CONICIT, que está vinculado a esta red, y la actual ANID, en ese caso, ¿sí? Agradecerle a María. Con María ya llevamos más años conociéndonos que los años que no nos conocíamos, y espero que sean unos cuantos más, veremos. María es menor que yo, así que dependerá de cuánta cuerda y posibilidades me da el continuar trabajando y viviendo en este planeta con tantos problemas, ¿no?, que vemos. El agradecimiento a Carolina, que primero trabajó con nosotros en cereales, con su enorme capacidad, su enorme pasión por hacer y llevar adelante el desafío del capítulo de Papa, un motivo sumamente importante, ¿sí? Entonces, también quiero agradecer a los autores, a todos, en nombre de estos 3 autores quisimos representar a todos. Son 22 capítulos, son más de 90 autores, entonces el agradecimiento sincero de Víctor y mío a todo el trabajo. Sin ellos no hubiera sido posible. Coordinamos, hicimos cosas, participamos en capítulos, como decía María, como dijo Alejandro y Carolina, revisamos, etcétera, pero sí, sin su aporte esto no existiría. Y muchas veces presionando con los tiempos, y sabemos toda la demanda que algo así implica en mitad de todas las otras demandas que tienen los investigadores, ¿sí? Entonces, muy agradecidos al apoyo que hemos recibido, ¿sí?, de Gabriela Carrasco Puga, que nos ayudó en muchas cosas de la edición, y a Victoria Abarzúa en revisiones de la bibliografía de cada uno de los capítulos, que también fue fundamental, y todos nuestras familias, que por mucho tiempo nos tuvieron ausentes dedicado a esto. Entonces, muchas gracias a todos, y otra vez gracias a los que están siguiendo esta transmisión, ¿sí? Víctor dijo por ahí del primer libro. El primer libro fue publicado en el 2009, ¿sí? Ahí había una cuestión de fecha de año. Y esto, bueno, se inició cuando estaba preparando fisiología de cultivos, no me satisfacía la literatura que había para el curso, para organizar y armar un curso. Entonces surgió esta idea, y en el 2007, por otro motivo, tuve un viaje a Australia, pudimos reunirnos con Víctor, pasé una noche en su casa, ¿sí? Trabajamos, o 2 noches, trabajamos en
en armar el contexto y la estructura del primero de esos libros, ¿sí? Que ya los comentó Víctor y dijo a qué estaban orientados, ¿sí? Y la diferencia en orientación con este. Entonces, hemos transcurrido un largo viaje. Ese primer libro fue una propuesta que hicimos Víctor y yo a Elsevier. Le escribimos una carta proponiendo esto, bueno, lo analizaron. Y ya la segunda edición del primer libro recibimos nosotros una comunicación de Elsevier solicitando una segunda edición. Y en este caso, también en el 2018 o fines del 2017, ya no recuerdo, recibimos otra comunicación de Elsevier solicitando una tercera edición. Y con la sabiduría de Víctor, dijo, una tercera edición no me apasiona mucho. Siempre muy buscando visiones distintas. Entonces fue Víctor el que propuso hacerlo por Cultivo, y creo que fue un gran acierto de Víctor, y te lo agradezco muchísimo, Víctor. Bien, entonces, esto de la ecofisiología. Para mí siempre la ecofisiología estuvo, como dice también Víctor, habla de la interfaz, la ecofisiología, y desarrolló el tema en su comentario, la ecofisiología o la fisiología de cultivos como una interfase, hablaba muchas veces, entre la agronomía y también con el mejoramiento genético. Yo me inicié en un grupo muy robusto, liderado por Gustavo Schlaffer, que lidera el capítulo de trigo, en el cual participo, y le tengo un enorme cariño a Gustavo, y en ese grupo Daniel Miralles, Roxana Sabín, estuvo Fernanda Drexler también, Gabriela Veledo, y discúlpenme porque si no la lista la haría muy, muy larga, disculpen si no menciono a otros, pero Borges dijo, no nos une el amor, sino el espanto, será por eso que la quiero tanto, ¿no? Hablando de Buenos Aires. Y yo creo que en este caso lo modificaríamos, nos unió el amor y la pasión, y por eso nos queremos tanto. Eso fue ese grupo. Hoy muchos estamos emigrados, pero sigue activo con Daniel Miralles, con Gabriela Veledo, con Débora Rondanini en la Universidad de Buenos Aires. A todos ellos mi agradecimiento, que trasciende lo profesional, lo laboral y lo intelectual, aunque es muy importante lo intelectual, pero hay otros valores fundamentales que tenemos los humanos. Bien, dicho esto, entonces, en esa interfase, a ver si puedo proyectarles algo del capítulo de trigo. Tengo... Permítanme, a ver qué puedo compartir. Tenía una imagen abierta del capítulo de trigo, del mejoramiento genético. No sé si la están viendo. Posiblemente no. Y tengo que volver al sistema. Todavía no la vemos, profesor, la imagen. A mí, ¿qué es lo que tienen en la...? Lo vemos a usted, pero no vemos la imagen que quiere compartir. Sí. A ver si
puedo rescatarla. ¿Ahora? Bueno. No, no la vemos. No. Bueno, no sé por qué no se verá. Pero bueno, lo puedo decir. Es una interesante figura en la que se muestra la ganancia genética de trigo, es el capítulo de trigo, en diferentes países y en diferentes experimentos, porque algunos de los países tienen más de una evaluación. Y con eso inicié mi carrera de ecofisiólogo, ¿sí? Y creemos que este libro, en sus diversos capítulos, puede aportar a dar ideas y procesos en los cuales la ecofisiología puede aportar al mejoramiento genético, ¿sí? La otra imagen que tenía preparada era la del cambio climático, los escenarios de cambio climático globales con las áreas productivas de trigo, ¿sí? Que también es parte del capítulo que lidera Gustavo Slaffer y coautora Roxana Sabin, muy versada en temas de calidad de trigo, de cebada, de algunos otros cultivos también. Y también Dante Pinochet, que es del Instituto de Producción, del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos, que también es coautor. En esa imagen también quería resumir que la ecofisiología puede aportar a través de los mecanismos y lo que conversaba anteriormente tanto María como Carolina, a detectar caracteres de los cultivos que puedan usarse para la adaptación y en algunos casos hasta mitigación del cambio climático, ¿sí? El tema de cambio climático está presente en todos los capítulos de una forma u otra, más explícita o a través de, no sé, el uso del agua o del uso de los nutrientes, pero sí está presente en los 22 capítulos y puede ser un aporte valioso que haga cada uno de los 22 capítulos en cada uno de esos 22 cultivos. Por supuesto, siempre quedarán cuestiones, como lo dijo Tony, como lo mencionó Víctor también, cuestiones pendientes, ¿sí? Pero bueno, nos enriqueceremos a través de volver a pensar esas cuestiones que quedan pendientes. Pero más allá de los pendientes, creo que se ha hecho un aporte importante en la comprensión de los cultivos y de los mecanismos y los desafíos que enfrentan esos cultivos con herramientas muy sólidas, tanto para el mejoramiento, volviendo al principio, como al manejo del cultivo. Y voy a cerrar con un chiste, una gracia que muchos de ustedes pueden conocer, que hacían los mejoradores. En esta competencia futbolística o futbolera de los fisiólogos y los mejoradores, con mucho tino y mucha gracia, los mejoradores decían de nosotros, de los fisiólogos, que mientras ellos, los mejoradores, alimentan a la humanidad, nosotros alimentamos a la imprenta a través de los papers, ¿no? Lo cual no deja de ser
tener alguna connotación, ¿qué podríamos decir? Algún tinte de cierto, aunque es más que nada una gracia. Y también otro aspecto que comentaban era que éramos forenses respecto del mejoramiento, ¿sí? Los estudios, que algo dijo Tony Fisher, de que emblemáticos como el de Roger Austin en el Instituto de Mejoramiento de Cambridge, ¿sí? Comenzando con trigo, pero se ha extendido a muchos otros cultivos, analizando desde la fisiología qué había pasado, qué había hecho el mejoramiento en cuanto al rendimiento del cultivo, las características del cultivo. Hay muchos trabajos sobre eso, algo era lo que les mostraba, quería mostrar en la imagen del capítulo de trigo. Lo cierto es que creo que la ecofisiología hace años se puso los pantalones largos y si bien tuvo un aporte forense y puede seguir teniéndolo porque tenemos que volver a ver qué es lo que está pasando en el mejoramiento, creo que hoy en día hay ejemplos y aportes que hace la ecofisiología para darle buenas herramientas, no para que miren para atrás, sino para que los mejoradores miren para adelante, y también para los agrónomos y el manejo de los cultivos. Eso quería decirles, volver a agradecer muy sinceramente, y en nombre de Víctor también, a todos los que han hecho posible esto, y haciéndolo retrospectivo, es mucha la gente que en estos 3 libros ha hecho aportes directos o indirectos, pero sin los cuales nada hubiera sido posible. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor Calderini, también por estas palabras respecto a lo que fue la creación de este nuevo libro. Vamos a invitar a que todos los que estamos participando hoy día nos podamos ver para hacer los comentarios, darles a conocer los comentarios que nos han puesto a través de las redes sociales. Preguntas no hay en realidad, pero sí me gustaría leer algunas felicitaciones respecto de lo que es el aporte que hace este texto al área de investigación que ustedes trabajan. Bueno, felicitaciones a los editores y a los autores, felicitaciones por este aporte. Ahí hay una consulta, si hay una buena posibilidad de que el libro sea de acceso abierto en el futuro. Ahí podría, no sé, doctor Calderini, doctor Sadras. Bueno, la última comunicación que hemos tenido, porque lo ha preguntado una de las autoras, que no está aquí, la editorial dijo que no es posible eso. Sí. Eso está fuera de nuestras manos. Sí, eso no lo manejamos nosotros. Y Elsevier tiene políticas estrictas sobre eso. Muy bien. La profesora María Otegui quiere compartir una imagen. Le hablo al control acá a ver si es posible que ella la comparta. Sí, puede hacerlo, profesora. Voy a tratar. Mientras ella comparte, yo también quiero leer, también voy a dar algunos nombres. Marcelo Labra, muchas gracias a los autores por este tremendo aporte, la profesora Susana Valle, la profesora Erika Briceño, el doctor Alma Oreira, todos ellos felicitando por este libro. El doctor Rodrigo Arias también, felicitar a los colegas de la facultad que han sido parte de este libro. José Miguel Alcabe, muchas gracias a los autores y editores por este gran aporte a la agricultura. Muy interesante, tengo que ahora leer el YouTube. También Carlos Amador de Honduras, que siempre nos acompaña, muchas gracias por la invitación, dice, tocó madrugar, pero muy satisfecho, un abrazo desde Honduras, dice él. Así que ha sido muy, muy bonito de parte de la gente que nos está acompañando recibir este tipo de comentarios al trabajo que ustedes han realizado. Gracias, Dani y Víctor, por el libro, dice Rafael Casanova, y al esfuerzo que han puesto para lograrlo.
Así que, a ver ahora si podemos compartir la pantalla. No sé si lo están visualizando. Arturo. Ahora está empezando a compartir. Se ve, doctora. Bueno, Daniel hizo recién un comentario respecto a los aportes y yo creo haber deslizado de la ecofisiología y la agronomía, que quizás están a la cabeza en este libro. Y yo quiero quizás ponerlo en evidencia con algo que también comenté, y es que una de las características de la ecofisiología es que genera conocimientos apropiables, es decir, gratuitos, con adopciones por parte de los agricultores, que a veces no son tan claras como las de ciertos insumos que se utilizan, ¿no? Y creo que puse algo de énfasis sobre lo que había sido en el caso del cultivo de maíz, muy claro sobre la expansión en área que había tenido a la que hacía referencia Tony Fisher. Esto es solamente como para que tengan una idea de lo que son contribuciones genéticas, contribuciones ecofisiológicas y lo que pasó en Argentina. Como yo comenté que se lanza el maíz transgénico con protección a insectos hacia 1996. Pues bien, transcurrieron transcurrieron más de 10 años, 12 años, y sin ningún uso muy particular de ese evento. Sí, lo usaban todos los productores, pero todavía se producía casi todo maíz de siembra temprana en lo que es la región principal de nuestro país y algo similar en Chile. Nosotros hacia el año 2002, como comenté también, mediante el uso de modelos de simulación, hicimos un análisis de los beneficios de atrasar la época de siembra para estabilizar los rendimientos de maíz, dada la existencia de esta tecnología. ¿Qué fue lo que impulsó su adopción? La impulsó el clima. Consecutivamente 2 sequías muy fuertes, 2 eventos La Niña muy fuertes, el segundo particularmente muy fuerte, que produjo los rendimientos más bajos de maíz en promedio en el país de la última década, genera este nivel de adopción. Hoy estamos oscilando alrededor de un 50% de siembra temprana y de siembra tardía. Buena parte de esta adopción es una conjunción entre genética y ecofisiología, y muy particularmente, como bien destacó Tony también, ecofisiología guiada de una manera estocástica, o sea, estadística mediante el uso de modelos de simulación. Esa sería la virtuosidad a la que deberíamos apuntar. Era solamente un comentario que quería agregar. Muchas gracias, profesora, por su comentario. Habían también otros comentarios en el Facebook que me gustaría leerles también. Edgar Santana dice, exalumno de la facultad, felicitaciones y muchas gracias por este tremendo aporte. Daniela Bustos, felicitaciones por este libro, excelente aporte. David Ramírez, gracias Carolina por la invitación a participar en el capítulo de Papa, donde sintetizamos los hallazgos publicados en el Centro Internacional de la Papa. Hay también saludos desde, dice, la idea de Tony, dice, de uno por temas transversal, capítulo final destacando similitudes y diferencias. A mí me gustaría invitar, ya para ir finalizando esta actividad, que pudiéramos los coautores, los editores del libro, dar alguna idea final del texto, para ya ir despidiéndonos. Víctor. Creo que nuestro trabajo ya está hecho, no hay más que agregar, ahora está en manos de los usuarios. A lo mejor sí, le tiro la pelota de vuelta a Daniel. Esto comenzó para rellenar un agujero de docencia, y comentarios que he tenido sobre los otros libros en Estados Unidos, sobre todo muchos colegas dicen que lo usan en sus cursos. ¿Querés hacer un comentario sobre para terminar de redondear, esto empezó con esa motivación de docencia y cuál ha sido la aplicación? Sí, complementando eso, lo que decías, Víctor, también en Uruguay y en una reunión que tuve en China, profesores de Estados Unidos, como decía, me comentaba que sus estudiantes de posgrado utilizaban los libros anteriores, todavía no existía así que realmente ha tenido un uso en la docencia. Pero creo que además de un uso en la docencia, creo que nos ha ayudado
a todos, en principio a los que directamente estuvimos involucrados, más de 90 personas, en este libro, a repensar las líneas de investigación, los desafíos a los cuales nos enfrentamos. No solo es un texto de docencia, sino que en lo particular creo que nos estimuló a pensar qué es lo que sigue de la ecofisiología, ¿sí? Y creo que a través de sus páginas, quienes entren en este libro, también, además del proceso de aprendizaje, podrán generar, a partir de los huecos que pueda haber, de las cuestiones como mencionó Tony y demás, o dudas que le surjan, nuevas hipótesis. Entonces creo que el aporte va en la docencia, en esa mano que se junta siempre de la docencia, la investigación y también la extensión, ¿sí? Creo que nos fortalece a todos la interacción. Y el libro es una forma de plasmar, como bien lo dijo María también, con la participación de uno de los coautores que trabaja en el mundo privado y productivo. Es eso, la posibilidad de esa interacción amplia que nos motiva, a través de la pasión que ya venimos trayendo, nos motiva a nuevas ideas y nuevos caminos para la fisiología de cultivos. Eso. Muchas gracias. Hay una consulta aquí de Hamed Kairul que dice: muchas gracias, doctor Sadras, y a mi profesor Calderini. ¿En el futuro tienen tienen pensado incluir el arroz? Aquí está. O sea, no es las presentaciones. A ver, una aclaración sobre eso. Ahmed hizo su doctorado aquí, ¿sí? Y nos está viendo, recién me entero, pero debe estar en Bangladesh, porque él es de allá. Hicimos esta presentación en castellano y le pedimos el esfuerzo. Tony Fisher habla muy bien castellano, pero no deja de ser un idioma que no es su lengua materna, y te agradecemos mucho, Tony, que lo hayas hecho en castellano, ¿no? Pero la idea de esta presentación era para este ámbito del mundo de habla castellana. Entonces, por eso algunos autores que no manejan el idioma no están presentes en esta presentación. Tampoco podían estar todos, por supuesto. Se imaginan que no estaba la capacidad operativa para esto. Este programa que estamos usando, que yo desconocía, pero quien nos asesora, Arturo, a quien también me faltó en los agradecimientos mencionar a Paola, ¿sí? Mencionar a Arturo, en toda la infraestructura, la difusión y demás que se ha hecho. Pero volviendo al tema, Ahmed, entonces los que manejan el idioma fueron los que presentaron, y ni siquiera todos los que manejaban el idioma, era limitado. Y el capítulo de arroz, particularmente, son investigadores que no hablan castellano. Sí. Esa clave. Doctor Fischer, ¿usted quiere...? Sí, puedo despedirme de todos porque ya es muy tarde. Sí. Pero además quisiera decir que lo que recién nos dijo María, el ejemplo que explicó hace unos minutos, es un buen ejemplo de lo que yo estaba mencionando al principio. Un ejemplo de un impacto en el campo del agricultor de fisiología de cultivo, combinado con agronomía, y me supongo que combinado con un cambio de los híbridos que siembran para siembras tardías. Y eso lo voy a incluir en mi lista de
buenos ejemplos de la utilización del conocimiento ecofisiológico. Hay varios, ya. En maíz hay por lo menos 3 o 4 que tengo, pero eso es lo que tenemos que pensar más acerca de por qué demoró 10 años. ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo podemos acelerar el proceso de aplicar? Ok, es muy tarde, me voy. Buenas noches a todos. Bueno, adiós a todos. Adiós, buenas noches. Y muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, yo creo que ya es momento de ir finalizando esta actividad que ha sido muy positiva y creo que muy grata para los que han participado en ella. Así que nada más, los invito a despedirse y ya para ir cerrando la actividad. Así que eso, no sé si alguien más quiere una última idea y nos vamos a despedir de la gente que nos ha acompañado en este día caluroso para nosotros y no sé cómo estará en otros lugares, pero parece que todos los que estamos acá ha hecho mucho calor, así que sí, así que muchas gracias. Carolina, no sé si tú quieres decir algo más, doctor Del Pozo, doctor Mario Mera, que también nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Yo, Paola, Sí, y después el doctor Mario Mera, que también nos acompañó acá. Hay que aclarar que la presentación la hizo el doctor Del Pozo, pero también está ahí en trabajo conjunto con el profesor Mera. Carolina y después el profesor Mera. Gracias, Paola. Sí, yo quería aprovechar de comentar lo que decían al final los editores, sobre la contribución para la docencia. La verdad que, bueno, los que estudiamos agronomía, estudiamos sobre cultivos acá en Chile, por lo menos en un par en los libros que sacó el profesor Hugo Feigenbaum cuando yo estudié hace un montón de años atrás, del cual hubo algunas ediciones y que eran sobre los cuales conocíamos, digamos, de cada uno de los cultivos. Cuando Daniel llegó acá a la facultad, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer todo el trabajo que hacen en Argentina, en libros que son muy didácticos y muy valiosos para conocer, ¿no es cierto?, todo lo que es la ecofisiología del cultivo. Y yo creo que efectivamente, como decían, este formato por cultivo y bueno, estas 3 ediciones, ¿no es cierto?, o 2 ediciones más este libro de los libros realmente hacen una contribución muy importante para la formación de pre y posgrado. Así que yo también, desde mi perspectiva, digamos, como estudiante, primero de pregrado, de doctorado, debo decir que es un tremendo aporte. Y por otra parte, bueno, que la audiencia también sepa que el tremendo esfuerzo que es, ¿no es cierto?, realizar esta contribución, que no es una, digamos, requiere de la decisión seguramente, ¿no es cierto?, y obviamente todo el espíritu, como decía Daniel, la pasión que tienen los editores acá, porque como por lo menos soy vecina aquí de oficina de Daniel, soy testigo de las horas que le ha tomado, de que no ha tenido fines de semana hace mucho tiempo y que obviamente seguramente lo hacen con todo el cariño y con todo lo que es aportar a través de su trayectoria a nuestro ámbito, a nuestras disciplinas. Así que eso nada más. Gracias, Carolina. Doctor Mario Mera, por favor, usted también. Lo escuchamos. Parece que tiene un problema con la conexión del profesor, ¿o no? Bueno, no podemos contactarnos con él. Sí. Bueno. Sí, tuvimos un pequeño inconveniente. Bueno, ahora sí, nos despedimos de esta transmisión, de este lanzamiento de este importante libro. Nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, a los editores, a los autores de capítulo, al decano, al doctor Tony Fischer, así que a todos los que hoy día nos hicieron posible esta transmisión de presentación de este libro tan relevante para el área agronómica. Así que estén muy bien y que tengan muy buena salud. Muchas gracias. Cuídense. Adiós. Chao, gracias. Adiós. Gracias. Adiós.